Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al coordinador político de la Fuerza del Pueblo y ex procurador general de la República, el doctor Radamés Jiménez Peña. Muchísimas gracias por el honor. Gracias a ti, Federico. El honor es nuestro de compartir este momento con un gran amigo de muchos años. Muchísimas gracias, magistrado, porque uno todavía sigue diciéndole magistrado por su condición de procurador, ex procurador en este caso, pero ahora usted está en el redil político, está como coordinador de la Fuerza del Pueblo, uno de los principales dirigentes. El partido está tirado a la calle, atrayendo con un modo de abstracción política. ¿Cómo están esos menesteres en los actuales momentos? ¿Hacia dónde pretende llegar la Fuerza del Pueblo? Porque cada rato está anunciando la afiliación de nuevos militantes, entre ellos connotados dirigentes políticos, particularmente del PLD, que migran hacia allá. Correcto, y de otro partido, Federico. Bueno, mira, yo te puedo describir la Fuerza del Pueblo de la siguiente manera. Nosotros fuimos un proyecto que nace de lo interno del Partido de la Liberación Dominicana en condiciones excepcionalmente difíciles, porque nosotros rompimos con un partido que estaba en el gobierno y salimos sin partido. Ahora, gracias a la generosidad de los antiguos compañeros del Partido de los Trabajadores Dominicanos, logramos rápidamente conformar una alianza y convertir el Partido de los Trabajadores Dominicanos en la Fuerza del Pueblo, que era el movimiento que estaba a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, en razón de meses, logramos, pese a los obstáculos, a las adversidades, las demandas ante el Tribunal Superior Electoral, ante el Tribunal Superior Administrativo, logramos sobrepasar todos esos obstáculos, todos esos escollos, y ya el 25 de enero del año 2020, por fin se nos dio la identidad como Fuerza del Pueblo, la Junta Central Electoral. Entonces, pero estábamos a la vuelta de una elecciones, las municipales que eran en febrero, luego se suspendieron y se pusieron en marzo. Pero aparte de eso, no viene la pandemia. Y con todas estas dificultades, todos esos obstáculos y sin recursos económicos, nosotros en apenas 5 meses, un partido que estaba ubicado en la casilla número 18, que había que buscarlo con lupas, en 5 meses, nosotros llevamos ese partido de la casilla número 18 a la casilla número 3. Yo creo que es algo inédito en la historia política democrática de República Dominicana. Y ese partido minoritario lo convertimos en 5 meses en un partido mayoritario, con representación en los principales órganos del Estado, en el Poder Legislativo y en el Poder Municipal. Tenemos incluso en el Senado de la República, logramos ser la segunda mayoría y una gran representación en la Cámara de Diputados. Tenemos alcaldes, directores de distritos, pero también tenemos una gran cantidad de regidores en todo el país. Y te decía, Federico, que es el fenómeno, se puede considerar como un fenómeno político, la Fuerza del Pueblo, porque en meses este partido logra lo que hemos logrado. Y si tú te pones a ver la historia reciente, desde que se inicia el proceso de democratización del país con la caída de la tiranía, ningún partido en tan poco tiempo había logrado lo que ha logrado la Fuerza del Pueblo. El partido del que nosotros venimos, el Partido de la Liberación Dominicana, se funda en el año 1973. 5 años después de fundado, participa en un proceso electoral en 1978 y perdió el reconocimiento. Es 9 años después que comienza a tener representación en los órganos del Estado, en el legislativo y en la municipalidad. Sin embargo, nosotros en 5 meses, fíjate el partido que somos. Y no solo la representación, sino que somos un partido mayoritario. Ahora, ya en este tiempo que ha transcurrido, nosotros iniciamos todo un proceso primero de reafirmación de la Fuerza del Pueblo,
con la celebración del primer Congreso Constitutivo, que lo terminamos en marzo del año pasado, del 2021, primer Congreso Constitutivo del pueblo, profesor Juan Bosch. Ya nos constituimos con los estatutos, con los reglamentos que le dan vida orgánica y estructural y legal al partido. Luego iniciamos ya, a partir de ahí, todo un proceso de afiliación y organización del partido. Y al día de hoy, Federico, ya ese proceso de afiliación va en alrededor de 900.000 personas que se han afiliado a la Fuerza del Pueblo. Y proyectamos que para más tardar en el mes de junio ya completamos la meta del 1.000.000 de dominicanos y dominicanas que ya son miembros de la Fuerza del Pueblo. Pero ya tenemos estructura territorial en casi todo el territorio nacional. Cuando te hablo de estructura, te estoy hablando de direcciones de base, direcciones medias, y tenemos constituidas todas las direcciones distritales en los 239 distritos municipales. En los 158 municipios tenemos las direcciones municipales, tenemos las direcciones provinciales, tenemos las direcciones de circunscripciones, en fin, las direcciones en el exterior. En fin, ya es una organización sólida, una organización que está dispuesta a responder a cualquier tipo de requerimiento en lo que tiene que ver con la organización de unas elecciones. Estamos preparados ya como organización para el proceso electoral venidero. Sin embargo, hay un factor que además se añade a todo este crecimiento que está experimentando nuestra organización, y es que sin lugar a dudas nuestra organización cuenta con el capital político más experimentado, con el capital político más capacitado, con más experiencia y con más relaciones internacionales que pudiera tener organización política alguna, que lo es nuestro líder y guía, el compañero Leonel Fernández. Eso nos coloca y nos da una ventaja frente a las demás organizaciones políticas. ¿Cómo andan los procesos de mediciones y de juramentación dirigencial? Bueno, en lo que tiene que ver con las mediciones, nosotros hacemos mediciones permanentes, nuestro partido, ¿no? Como organización. Tenemos varias firmas encuestadoras contratadas que nos mantienen al día de cómo se va desenvolviendo y cómo van girando las simpatías en el ámbito político nacional. Y al día de hoy, la última encuesta que nosotros recibimos, el compañero, nuestro líder y guía, el compañero Leonel Fernández, ya está colocado por encima del 30%, específicamente un 33%. Su más cercano contendor, que lo es el actual presidente de la República, se mueve entre un 39% y un 38%. De manera que a 2 años de las elecciones, eso deja mucho que decir, porque significa que todavía el compañero Leonel Fernández tiene inmensas posibilidades de seguir creciendo, porque este es un gobierno que todavía no ha cumplido 2 años y ya hay un desencanto generalizado por parte de la población. En términos de a lo que tú te refieres, del crecimiento y las posibilidades de que sigan llegando figuras, eso es permanente. Nosotros vivimos recibiendo llamadas a diario de personalidades de la sociedad, personalidades del mundo empresarial, de los diferentes ámbitos sociales, de otras organizaciones políticas que quieren ya venir a formar parte de la Fuerza del Pueblo. Y eso obviamente nos llena de satisfacción, eso nos anima más a seguir trabajando, y la verdad que los ánimos de todos los compañeros en sentido general están por los cielos en este momento. ¿Cuáles son los próximos procesos y pasos en términos de política interna que están ejecutando ustedes? Bueno, ahora mismo lo que estamos es, básicamente en términos de política interna, es reafirmando el control del territorio en todo el territorio nacional, como usted decía, con la formación y constitución de las direcciones de base, las direcciones medias, las direcciones distritales, las direcciones municipales, las direcciones provinciales, las direcciones de circunscripción, las direcciones del exterior, que ya prácticamente están todas constituidas, y ese proceso se ha hecho de manera muy armónica,
de manera consensuada en todo el territorio nacional. Y eso va marchando excelentemente bien bajo la dirección de la Secretaría de Organización del partido. Se está debatiendo la regla de oro de la democracia de los partidos a nivel de los municipios. ¿Cómo marcha la Fuerza del Pueblo en ese sentido? Mira, nosotros, la dirección política decidió conformar una comisión de compañeros para que se encarguen de establecer los lineamientos a seguir en términos de lo que tiene que ver con las elecciones que se dan en los bufetes directivos de los diferentes ayuntamientos del país, alcaldías del país, y en la dirección de esa comisión hemos delegado el compañero Ignacio Ditren, que es el secretario de Asuntos Municipales del partido, conformado por 4 compañeros más y coordinada por el compañero Ignacio Ditren. En cuanto a la Fuerza del Pueblo y la situación interna, ¿cuándo el partido definiría su candidatura? Bueno, ya eso se ajustaría a lo que establece la ley de partidos políticos. Eso hay un tiempo establecido e inmediatamente estén dadas las condiciones y la Junta Central Electoral aperture ese proceso, pues la Fuerza del Pueblo escogerá sus diferentes candidatos, tanto en términos municipales como en términos legislativos y también presidencial. Indefectiblemente, a nivel presidencial, se da por un hecho de que va a ser su líder, el expresidente Leonel Fernández. Claro, eso es la inmensa mayoría. Yo le diría que sin temor a equivocarme que el 100% de la militancia de la Fuerza del Pueblo, eso es un consenso generalizado por parte de todos los compañeros y compañeras de la Fuerza del Pueblo. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el coordinador político de la Fuerza del Pueblo, el ex procurador general de la República, doctor Radamés Jiménez Peña. Vamos a decir en términos políticos, y la decisión de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, encabezada por nuestro líder, es que nada que tenga que ver con tocar a la Constitución de la República, la Fuerza del Pueblo participa. La independencia del Ministerio Público, la pretendida independencia del Ministerio Público, eso está consagrado de por sí en la reforma constitucional o en la nueva Constitución del año 2010 de República Dominicana. Estamos conversando aquí en Esferas del Poder con el doctor Radamés Jiménez Peña, coordinador político de la Fuerza del Pueblo y ex procurador general de la República. En su condición de jurista, doctor, hay un tema que es de obligatorio abordaje aquí. Se está planteando y retomando de nuevo el diálogo para una reforma constitucional. El gobierno acaba de anunciar de que se retomarán esos pasos. Los partidos se retiraron del diálogo y se le ha hecho un llamado para que se reintegren para discutir una propuesta de reforma constitucional que todo el mundo la ha visto y que tiene como objetivo, según se plantea, la independencia del Ministerio Público. Hay otros temas jurídicos, otras figuras que surgen ahí, como la unificación de las elecciones, la creación del fiscal general y otros de gran importancia y trascendencia institucional. ¿Está dispuesta la Fuerza del Pueblo a volver al diálogo, a incorporarse y a presentar propuestas con relación a esa sugerencia de reforma constitucional? Fíjate, Federico, ya la Fuerza del Pueblo fijó su posición en términos de lo que tiene que ver con el planteamiento hecho por el gobierno en el diálogo nacional para la reforma a la Constitución de la República. Nuestra decisión, vamos a decir en términos políticos, y la decisión de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, encabezada por nuestro líder, es que nada que tenga que ver con tocar a la Constitución de la República, la Fuerza del Pueblo participa.
porque entendemos que en este momento no hay razones valederas para que se produzca, y sobre todo las propuestas que realiza el gobierno para modificar nuestra Constitución. Lo primero es que el pretexto que toma el gobierno de tomando al Ministerio Público para la independencia del Ministerio Público, la pretendida independencia del Ministerio Público, eso está consagrado de por sí en la reforma constitucional o en la nueva Constitución del año 2010 de República Dominicana. Y esa independencia del Ministerio Público consagrada en esa Constitución del año 2010 está reforzada, blindada con la ley 133-11. Nosotros, y sobre todo nuestro líder y guía, el compañero Leonel Fernández, que fue el principal propulsor de esa independencia del Ministerio Público, no nos oponemos a que se siga fortaleciendo esa independencia, pero todo eso se puede lograr modificando la ley 133-11. Por ejemplo, nosotros proponemos, si es verdad que se tiene la intención y la voluntad de seguir profundizando ese proceso de independencia, que se modifique la ley 133-11 y que el Consejo Superior del Ministerio Público le proponga al presidente entrante una terna de 3 procuradores generales adjuntos o de corte de carrera para que el presidente entrante de la República escoja uno de los 3 como Procurador General de la República. Primero se está escogiendo a una persona que ya está totalmente desvinculada de la política, y segundo, una persona que conoce profundamente el desenvolvimiento del Ministerio Público. ¿Qué mejor que eso para fortalecer esa independencia? Bueno, esa es una posibilidad. De todas maneras, nosotros entendemos que hablar de reforma a la Constitución de la República, una de las constituciones más liberales, democráticas y modernas de América Latina, que incluso se toma como ejemplo, como paradigma, la toman otros países cuando desean modificar Constitución, resulta inoportuno en este momento, por lo que nosotros llamamos al gobierno a reflexionar y a retirar de una vez y por todas esas pretensiones de modificar la Constitución de la República, porque además tiene la total y absoluto rechazo de la oposición política del país. Los principales partidos políticos, aparte de la fuerza del pueblo del país, se han pronunciado en contra de esa reforma. Por consiguiente, yo creo que lo sensato, lo que procede en este momento es que el gobierno desista de esos planes vamos a decir, de modificar esta Constitución, que sin lugar a duda es una de las constituciones, reitero, más democráticas, liberales y modernas de América Latina, que consagra una tercera generación de derechos, los derechos fundamentales, la tutela judicial efectiva, pero que además es una Constitución que crea instituciones novedosas en la República Dominicana que están en un proceso de maduración, como lo es el Tribunal Constitucional, que a pesar del poco tiempo que tiene, ya está consagrado como uno de los tribunales más prestigiosos de Iberoamérica. Entonces, eso debemos dejarlo que madure. Yo creo que el empeño de gobierno debe estar en que se consagren 67 acciones legislativas para completar, vamos a decir, la plena vigencia de esa Constitución del año 2010. Hay 67 leyes que están pendientes de aprobación en el Congreso Nacional y que todavía no se han tocado. Ese debe ser el empeño de este gobierno y desistir de esos planes, porque lo que nosotros hemos visto en el proyecto, nosotros como coordinador de la Fuerza del Pueblo en el diálogo nacional, hemos visto que lo que se trata de hacer es un picotillo del Ministerio Público y sobre todo también del Poder Judicial. Yo pienso que lo que debe hacer el gobierno es desistir de esa acción que a todas luces no cuenta con el consenso de la sociedad dominicana. Pero además, yo creo que el gobierno debe empeñarse ante la situación de crisis que vive el país, un país que está cayéndose a pedazos en estos momentos, donde
se ha elevado el costo de la vida, que es uno de los problemas fundamentales que afecta a la sociedad dominicana, donde la seguridad ciudadana es una de las grandes preocupaciones de los dominicanos y dominicanas que a diario viven viendo los atracos que se producen, los robos, los asesinatos, los feminicidios que se han disparado por la nube en apenas días. Han fallecido más de 10 mujeres han sido asesinadas en estos últimos días. Esa debe ser la preocupación del gobierno, tratar, dedicarse a gobernar para que este país regrese la tranquilidad, regrese la paz, para que los jóvenes, miles de jóvenes que están desempleados en este país, tengan la posibilidad de acceder a un empleo, a una fuente de trabajo. Hemos visto, de acuerdo con las estadísticas, que hay más de 700,000 personas desempleadas en República Dominicana y que de esos 700,000, más de 350,000 han desistido de buscar empleo porque no lo encuentran. Y la gran mayoría de esos dominicanos y dominicanas son gentes jóvenes. Entonces, ahí es que el gobierno debe desplegar todas sus energías. Y en eso, obviamente, contaría con la colaboración y el apoyo de la Fuerza del Pueblo. Ahora, con lo que tiene que ver con reforma a la Constitución de la República, reiteramos nuestro rechazo absoluto a que esa Constitución sea tocada. Las discusiones van con o sin los partidos de la oposición, según el planteamiento que han hecho distintos voceros del gobierno. Bueno, de todas maneras, ellos no tienen ninguna posibilidad en términos matemáticos porque los números no le alcanzarían para producir la reforma que ellos están planteando. La oposición, obviamente, con la oposición en contra, los números no le alcanzarían ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados, ni la Asamblea Revisora en sentido general. No tendrían los números y para tener esos números entonces tendrían que recurrir a acciones no santas y la fuerza del pueblo que ha tenido la oportunidad de oponerse a reformas constitucionales en este país sabe cuáles son los caminos que tenemos por delante para oponernos a esa pretendida reforma de la Constitución de la República. Por otra parte, doctor, la Junta Central Electoral sometió un proyecto de reforma a la ley del régimen electoral y a la de partidos políticos. ¿Qué opinión le merece esa acción? Bueno, nosotros entendemos que la Junta Central Electoral debió esperar, se adelantó, ¿verdad? Pero debió esperar la participación y la discusión y las opiniones de los partidos políticos. Pienso que fue una acción un tanto precipitada porque ese es un tema que se está discutiendo en una de las mesas del diálogo nacional en el Consejo Económico y Social. Y la Junta se adelantó y sometió el proyecto. Yo creo que todavía hay tiempo para la discusión y en todo caso eso tiene que también producirse un consenso y sobre todo la participación de los actores fundamentales del proceso político electoral en República Dominicana, como los partidos políticos, es clave para que surja un instrumento legal en el que estén vertidas y consideradas todas las opiniones. Se plantea que el 2024 no puede venir sin la consecución de esas reformas. ¿Qué usted cree sobre eso? Bueno, yo creo que eso no es necesariamente así. Yo pienso que en caso de que no se pudiera llegar a un consenso en el tiempo que queda, con las leyes que tenemos, se puede llevar a cabo un proceso electoral sin ningún tipo de trauma. Yo entiendo que favorecemos el que se produzcan las reformas que tienen que producirse, pero en caso de que se imposibilite la posibilidad de un consenso, de un diálogo, con los instrumentos que tenemos al día de hoy, la ley electoral y la ley de partidos políticos, con las modificaciones y sobre todo con las observaciones que se han producido por parte del Tribunal Constitucional, que ha decretado la derogación de varios de los artículos de la ley de partidos políticos y la ley electoral, yo creo que con eso podemos llevar a cabo un proceso electoral sin ningún tipo de trauma en República Dominicana.
Entre los cambios que procuran en la Junta Central Electoral están la no organización de las elecciones internas de los partidos políticos y la eliminación del voto preferencial. ¿Es atinado o los partidos están de acuerdo con que esas figuras cambien? Bueno, eso es un proceso que está en discusión por parte de los partidos políticos, y por eso te digo que se requiere del consenso y una discusión más amplia por parte de lo que son los actores fundamentales y que son los que participan y tienen la vivencia de los procesos electorales, que son los partidos políticos. Por eso entiendo que fue precipitado por parte de la Junta Central Electoral presentar sin el debido consenso y la discusión y la participación de los partidos políticos este proyecto ante el Congreso Nacional. Usted fue Procurador General de la República, que administró la política criminal del Estado. ¿Qué usted opina sobre el panorama y la seguridad actualmente y los procesos que se están viendo en algunos lugares del país y la situación que ocurrió en el Canódromo? Bueno, eso fue un hecho lamentable, el hecho de que fue víctima el defensor del pueblo, que es un funcionario con rango constitucional. Él estaba en pleno ejercicio de sus funciones y fue un hecho desagradable, bochornoso, lamentable, que fuera fruto de ese vejamen que sufrió el defensor del pueblo. Nosotros entendemos que hechos de esa naturaleza no pueden producirse en República Dominicana, sobre todo porque la Constitución del año 2010, que es la que crea esa figura del defensor del pueblo, lo que trata o lo que establece de manera formal en República Dominicana es un Estado social, democrático y de derechos. Y precisamente el defensor del pueblo es una figura clave en lo que tiene que ver con la defensa de esos derechos de los ciudadanos. Y eso era lo que el defensor del pueblo estaba realizando, cumpliendo con su función de defender los derechos de los ciudadanos, que parece que evidentemente frente a denuncias, ahí se estaban produciendo desconocimientos, vejámenes, y muchos ciudadanos fueron y se quejaron ante el defensor del pueblo, y el defensor del pueblo fue al Canódromo y fue recibido de esa manera inapropiada por parte de las autoridades que estaban ahí. Entendemos que este tipo de acciones no pueden seguirse produciendo. En términos de a lo que tú te refieres, Federico, sobre todo la seguridad, me imagino que tú te refieres a la seguridad ciudadana, te reitero lo que te había dicho. Hay una preocupación generalizada de la sociedad dominicana, y eso no es porque nosotros lo digamos ni porque somos oposición, sino es que se refleja en todas las encuestas. A la gente, cuando se le pregunta cuál es una de sus preocupaciones fundamentales, primero está el desempleo, en primer lugar, y según el alto costo de la vida, y otra de las grandes preocupaciones de la ciudadanía tiene que ver con la seguridad ciudadana. Están muy preocupados con la seguridad ciudadana, y se ve a diario los robos, los atracos, las diferentes modalidades criminales que están operando en el país, y la verdad que eso llama a preocupación, y creo que debe ser una de las preocupaciones fundamentales del gobierno, poner atención especial y dedicarse a atacar y a buscar soluciones a los problemas de la criminalidad en República Dominicana, antes de perder tiempo en una pretendida reforma a la Constitución de la República que no tiene ningún sentido en este momento. Fíjate, Federico, los países que han progresado y que tienen instituciones sólidas y que han logrado altos niveles de desarrollo, lo alcanzan por la fortaleza y sobre todo por el respeto a la institucionalidad de esos países. España, por ejemplo, produjo una nueva constitución en el año 1978 y nadie ha osado convenir a proponer reforma constitucional en España. En Estados Unidos, que es nuestro referente,
La última enmienda, la 28ª enmienda que se produjo a la Constitución de los Estados Unidos fue en el año 1992. ¿Y tú sabes para qué fue, Federico? Fue para establecer, para regularizar el salario de los congresistas. En fin, es que una constitución no puede estarse cambiando de la noche a la mañana. Esta constitución del año 2010 ya sufrió una modificación en el año 2015 con un único propósito de establecer la reelección presidencial. Y ya, ya estamos en el año 2022 y ya quiere producirse otra reforma innecesaria a la Constitución de la República para establecer supuestamente la independencia del Ministerio Público, que está consagrada de por sí ya en la actual Constitución. Pero se sabe que además subyacen otras aspiraciones ocultas en esa modificación, que es modificar el porcentaje que tiene que ver con la elección presidencial en República Dominicana, que consagra el 50+1 para llevarlo al 40%. Entonces eso no va a ser posible. Eso no va a ser posible. La oposición política está clara en República Dominicana y sobre todo la Fuerza del Pueblo, que nuestra oposición será radical en términos de lo que tiene que ver con esa pretendida reforma a la Constitución de la República. Lamentamos que el tiempo haya terminado en una conversación tan fructífera y orientadora como esta que estamos concluyendo con un dirigente político de su categoría, uno de los principales dirigentes, líderes de la fuerza del pueblo, esferas de poder, siempre será un canal abierto. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el coordinador político del partido Fuerza del Pueblo, el ex procurador general de la República, doctor Radamés Jiménez Peña. Proseguimos con nuestro contenido.